Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos lo que son las estructuras de control. Básicamente en cada lenguaje existe una forma de controlar el flujo de ejecución de las instrucciones. Para el caso de Lua cuenta con 4 sentencias. Sería el if, el while, el repeat y el for. Entonces básicamente una estructura if se ejecuta si el código cumple alguna condición. Entonces básicamente el flujo sería de la siguiente forma. Viene el inicio del programa, viene la sentencia, viene la condición if, donde va a preguntar si alguna cosa es igual a tal cosa, entonces si eso es verdadero haga tal código, pero si es falso haga tal otro. O inclusive puede no ejecutar ningún código si no pasa nada, dependiendo como lo queramos. El código, la estructura del código es if, la condición, entonces bloque de código, si no, algún bloque de código y termina. Así es la estructura con la que se debe utilizar. Esta es la sintaxis del código. Como es costumbre con el if, se puede concatenar. Entonces existe una instrucción que se llama else if. Entonces es algo así como: si se cumple esta condición, entonces haga este bloque de código. Si no, y se cumple esta condición, entonces haga este bloque de código. Si no, y se cumple esta condición, entonces haga este bloque de código. Y así sucesivamente. La estructura while es más que todo un ciclo. Se utiliza para repetir las instrucciones un determinado tiempo, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos el flujo del programa, está ejecutando el código, viene la sentencia while, va a evaluar la condición, si la condición es verdadera va a efectuar la sentencia, va a volver a evaluar la condición, si es verdadera vuelve a hacer la sentencia y vuelve a evaluar la condición. Cuando la condición ya es falsa, él sigue con el flujo del programa o finaliza el programa. En código, el while utiliza la siguiente sintaxis. Entonces viene while, la condición, do y el bloque de código y finaliza el bloque. Viene la estructura de repeat. Esta estructura es muy parecida en otros lenguajes de programación al do while. Entonces básicamente funciona como el while, con la diferencia de que primero hace la sentencia, viene y evalúa. Si la condición es falsa, él se devuelve y sigue haciendo las sentencias. Si la condición es verdadera, termina. Esta es la única diferencia. En código se utilizaría de la siguiente manera. Entonces vendría repeat, el bloque del código y la condición. Si cuando esta condición sea verdadera, es cuando se va a terminar el programa. Ahora viene la estructura for. Entonces tenemos el flujo del programa, va a venir a una condición for, va a ejecutar la sentencia si esa condición es verdadera, va a modificar una condición que básicamente es un contador. Entonces va a aumentar o disminuir un contador, depende cómo lo tengamos, y va a volver a ejecutar tantas veces como esta condición lo especifique. Cuando la condición de aquí sea falsa, lo que va a hacer es ir y seguir con el flujo normal del programa. La estructura for, su código, es de la siguiente manera. For, vamos a declarar una variable para el inicio, vamos a declarar la parada, en qué valor va a terminar y en paso de cuánto lo va a hacer y el bloque que va a ejecutar, y así termina. Pero for tiene dos formas. Entonces esta que vimos es un loop for numérico. Hay otro loop que es un iterador, el cual veremos en otro video. Pero esta es su estructura, muy parecido. Se tiene el for, las variables que se necesiten declarar, el iterador y el bloque de código a ejecutar.
Vamos con unos códigos de ejemplo. Digamos que si no conociéramos nada, ninguna estructura de control y nos pidieran, por ejemplo, hacer el siguiente programa, saber si un número es par o no, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Pues que básicamente lo que haríamos nosotros es hacer un primitive, es decir, 1 es impar, 2 es par, 3 es impar, 4 es par, así. Entonces básicamente lo que haremos es imprimir un listado y ir a buscar qué número es par o qué número no es par. Pero nosotros ya sabemos hacer los ciclos y también sabemos de forma matemática cómo averiguar si un número es par o impar. Entonces vamos a ver cómo sería utilizando aquí la primera estructura de control, un if. Vamos a hacer el siguiente programa. Aquí, listo. Entonces vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar if.lua. Listo. Entonces vamos a hacer que el usuario nos ingrese el número que quiere saber. Entonces print digite un número. Vamos a hacer que eso que nos digite el usuario se guarde en una variable. Número de entrada va a ser igual a .read. Listo. Ahora vamos a utilizar la estructura if. Decimos que if viene la condición. Entonces esa condición va a ser número in. Lo vamos a evaluar. Entonces si es división módulo del número 2 es porque es un número primo. Primo no, sino par, perdón. Entonces vamos a decirle que si eso es igual a 0, entonces nos imprima print el número es espacio concatenación. Mentiras, el número número in. Uy, aquí acaba de haber un error. Listo, uy. Número in concatenado es par. Vamos a dejarle un espacio. Y si no, vamos a ponerle acá. Si no, vamos a imprimir que el número es impar. El número es impar. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo en una terminal. Entonces vamos a decirle que nos ejecute este código, a ver qué nos hace. 1, 5, 3 if hasta en mayúscula if.lua. Digite un número, digámosle que el número va a ser el 35. El número 35 es impar. Entonces vamos a ver unas cositas interesantes. La función io.read lo que hace es que lo que se ingrese por la terminal o lo que el usuario ingrese lo va a guardar en esta variable. Resulta que si miramos esta variable, vamos a imprimir acá un type
vamos a correr esto a ver qué nos dice. Digite un número, vamos a editar en 35. Entonces, ¿qué es esto? Es este print que está acá. Entonces, lo que el usuario digitó es un string, o sea, es una cadena de textos. Y él nos lo está así aquí devolviendo como si fuera un número. ¿Qué es lo que pasa? Él lo guarda como string, pero luego internamente, cuando se hace una operación como la división módulo con números, él asume que esto es un número y lo convierte en un número. Entonces, en otros lenguajes de programación utilizaríamos alguna función que sea algo así como toInteger, toFloat, o bueno, que lo pase a entero, que lo pase a flotante, que lo pase a double, o algún tipo de dato. Luego lo hace automático. Igual cuando se tiene un número y se hacen concatenaciones con strings como esta, Lua lo convierte automáticamente en un string. Por eso es que nos da este tipo de resultados. Entonces es una opción interesante. Es algo así como algo interesante para ver. Listo, ya vimos el ciclo if. Vamos a ver el siguiente ciclo, que sería el while. Vamos a hacer un nuevo archivo. Decirle while. Listo. Ahora supongamos que lo que nos piden no es que le pidamos un número, sino que imprimamos un listado de 1000 números, de los 1000 números que son pares. ¿Qué haríamos? Pues lo podríamos hacer con if, ¿sí? De hecho, pues tenemos que evaluarlo de alguna forma de que sí sea. Entonces tenemos que utilizar un if. Pero, aparte de eso, tenemos que hacer alguna forma donde se itere varias veces y nos imprima el código sin tener que imprimir tantas líneas de código nosotros. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese, que digite un número para la lista o para el listado. Déjame para la lista. Nuevamente vamos a declarar una variable número donde se va a guardar lo que el usuario escriba. Pero como tenemos que imprimir el número de veces que el listado nos pide, que el usuario nos entrega, es decir, si un usuario nos dice no, que sean 100 números, tenemos que evaluar cuáles de esos 100 números son pares, o si son 1000 números, cuáles de esos 1000 números son pares. Entonces tenemos que crear una variable que nos ayude a eso. Entonces esta variable va a empezar en 1, contador 1. Y vamos a ver el ciclo while. La instrucción vendría a ser que contador, si es menor o igual, escribimos menor o igual a número in, entonces vamos a cerrarlo de una vez. Entonces, de momento que hemos hecho, dijimos mientras que el contador sea menor que el número de ingreso. Si nos ingresan un número 10, el contador es 1, es menor o igual. Entonces va a ser lo que esté dentro de este ciclo. ¿Qué va a hacer? Entonces se va a preguntar if si contador dividido 2 es igual a 0. Entonces va a imprimir el número contador
es par. Pero nos falta aumentar este contador, porque si no, contador siempre va a ser 1. Contador siempre va a ser 1. Entonces siempre se va a repetir esto y siempre va a imprimir el número 1, nunca va a imprimir nada, de hecho, porque estamos imprimiendo los pares. El número 1 es impar, entonces no se va a ver nada. Entonces tenemos que decirle que contador sea igual a contador más 1. Y en este caso ya debería funcionar. Entonces si el usuario nos ingresa 10, le viene a evaluar y dice 1 es menor que 10, sí. Entonces 1 no va a ser par, entonces no lo imprime. 2, bueno, 1 más 1, 2. Entonces 2 es menor que 10, sí. El 2 es módulo 2, o sea, hace que este es un número par y lo imprime número par. Sin embargo, este código no va a funcionar. Vamos a verlo. 5, 3. Entonces digite un número. Vamos a escribirle que 10. Y un error. ¿Y por qué? Lo que pasa es que estamos utilizando una comparación, que es contador es menor o igual a un número. Pero resulta que contador es una variable de tipo entero, pero número es una variable de tipo string. Es decir, que estamos comparando letras con números. Y no podemos hacer eso. La solución más fácil que podríamos hacer es dividir ese número en 1. Cuando ya utilizamos un string con una operación matemática, Lua lo convierte automáticamente en un número, que fue lo que vimos con el if. Ahora sí nos debería funcionar. Digite un número, 10. A ver, tenemos un error. El error es que no guardé. Ya guardé. 10. Entonces nos dice, del 1 al 10 el número 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, el 8 es par y el 10 es par. ¿Qué pasa si lo hacemos con un número como 1000? Ok, tenemos todos los números que son pares del 1 hasta el 1000. Y no tenemos que escribir con poco código. Hicimos un gran número de líneas en pantalla. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un ciclo repeat. Querémoslo acá. Punto Lua. Limpiemos aquí la terminal. Y volvamos. Vamos a pedirle al usuario lo mismo de acá. Listo, nos va a ingresar el número para la lista. Ese número que nos ingrese lo guardamos en una variable. Y también vamos a utilizar una variable que se llame contador. Y también la vamos a inicializar en 1. Vamos a ver la estructura del repeat. ¿Qué vamos a repetir? ¿Qué va a hacer? Entonces, lo que él va a hacer es primero ejecutar el código y después pregunta. Entonces, como primero ejecutar el código, vamos a ejecutar el código que nos va a imprimir ese número par. Entonces, if la condición es que el contador si un módulo es 2 es igual a 0, entonces va a imprimir número contador es par. Listo. El contador se tiene que aumentar otra vez. Contador más 1.
Y aquí tengo un... Listo, contador. Ahora tenemos que darle la condición. Lo va a ejecutar primero este código, pero entonces en esta condición se va a repetir. Recordemos que la diferencia es que si esta condición es falsa, es cuando se va a repetir el código, y cuando es verdadera se termina. Entonces, ¿cómo lo podremos hacer? Pues contador es mayor a número in de 1. Acuérdense que este 1 es para que nos convierta el string en un tipo de datos numéricos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a guardarlo primero. Entonces, digite un número en la lista. Vamos a ejecutar otra vez 10. Y como vemos, nos volvió a imprimir el número. La estructura es un poco diferente a la while, pero hacen exactamente lo mismo. Ahora vemos el último ciclo, el ciclo for. Y hagamos el mismo ejercicio. Pero aquí la pantalla. Vamos a pedirle al usuario que nos ingrese el número para la lista y que ese número que nos ingrese se guarde en una variable. Hasta ahí es lo que tienen en común casi todos los programas. Pero, como vimos, la estructura for tiene algo especial. For. Entonces, contador igual a 1, que va a ser nuestro inicio, que va a ir hasta número in, que es lo que nos va a ingresar. Entonces, vamos a iniciar en 1, vamos a ir hasta donde el usuario nos lo diga. Vamos a convertirlo en número, por si alguna cosa. Y la opción del paso es condicional. O sea, es decir, yo le puedo decir que avance de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. O de 1 en 1. Por defecto viene en 1. Entonces no sería necesario colocar coma 1. Pero lo podríamos hacer y debería funcionar igual. ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer lo que ya sabemos. Vamos a preguntarle si el contador con la división módulo de 2 es igual a 0. Si sí, entonces nos va a imprimir, copiémoslo de acá, el número contador es par. Listo, este es el final y no tenemos que utilizar nada más. Vamos a guardarlo y vamos a probar si funciona. For.lua, digite un número, 10. Ok, funciona otra vez. No es necesario poner 1. Si queremos podemos poner el 1 y al ejecutarlo otra vez nos va a funcionar. 10 y ahí está funcionando. Entonces, como ven, los ciclos pareciera que hacen lo mismo. ¿Sí? Podemos hacer el mismo código utilizando diferentes ciclos. ¿Sí? Uno diría, pero ¿por qué tantos ciclos si con uno solo podemos hacer lo mismo? Pues resulta que hay ocasiones donde es más práctico utilizar uno que otro código. Por ejemplo, este código es más larguito que el for. El for salió en menos líneas que este repeat o que este while. ¿Sí? Básicamente, en la medida en que vayamos programando, vamos a encontrar qué es mejor de utilizar, qué estructura de control es la más necesaria. Si se utilizan while, si se utilizan for o si se utilizan repeat. Básicamente eso es todo por hoy. Veremos en un próximo video.